Cuando abra mi mano, despertarás. Imagina un hombre que décadas atrás era capaz de detener el corazón de un país entero con solo aparecer en pantalla. Y no estamos hablando solo de un actor. Narciso Ibáñez Menta fue mucho más que eso. Era un verdadero artista. Un artesano, mejor dicho. Artesano del miedo. Su nombre se susurraba en cada rincón del país, mientras miles aguardaban con ansias, semana tras semana, sus aterradores creaciones. Narciso no solo revolucionó el género del terror, moldeó la cultura misma en el cine, en el teatro y especialmente en la televisión. Este es el inicio de un viaje fascinante, lleno de arte, pasión y horror. Es menester que sepan que mi investigación fue realizada con el mayor respeto y amor por el querido actor. Mucha data, por no decir toda, la saqué del libro El artesano del miedo, de Leandro Ambrosio y Gillespie. Prepárense, porque lo que se viene es una historia tan real como aterradora, conflictiva y por supuesto llena de pasión. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Ya vamos. Narciso nació en 1912 en Asturias, España. Sus padres, el actor Narciso Ibáñez Cotanda y la cantante Consuelo Menta, le inculcaron el amor por el arte desde prácticamente su nacimiento. Es que a solo 8 días de haber emergido de la vagina de su madre, ya lo pusieron a actuar. En serio, ingresó reemplazando un muñeco en la obra en la que actuaba su propia mamá. A los 6 años, Narciso ya mostraba señales de ser un niño prodigio. Crecer entre bambalinas, utilería y vestuario le otorgó una responsabilidad artística precoz. Tomó la actuación como algo serio y profesional desde muy joven y pronto empezó a recibir elogios genuinos por su trabajo. Con el tiempo, para escapar de los estragos que solo una guerra mundial podía traer, los padres de Narciso decidieron mudarse al mejor país del mundo en busca de un futuro más prometedor. ¿Habrá pasado por sus cabezas que llevaban consigo a un niño que con el tiempo terminaría aterrorizando a toda la Argentina? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que con solo 7 años, el joven actor pronto causaría sensación en los escenarios porteños, bajo el temible seudónimo de Narcisín. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ya de adulto, Narciso confesaba que odiaba ese apodo porque le sonaba a remedio. Alivio desde lo profundo. De hecho, tampoco recordaba con cariño su época de niño prodigio, ya que más adelante le costó muchísimo despegarse de ese casillero. Pero no nos adelantemos. Entre 1919 y 1923, Narcisín fue desarrollando sus dotes artísticas, aunque a un precio muy alto. Su niñez se consumió casi por completo entre ensayos y funciones, dentro de las puertas de los teatros. En 1921 incluso tuvo que enfrentar un juicio, ya que se cuestionaba si un niño podía trabajar de esa manera. Sin embargo, el caso no llegó a mayores, pues un juez dictaminó que no había violación de la ley del trabajo infantil. ¡Inocente la pucha, digo! En esa solitaria infancia, Narciso descubrió en el cine un refugio, donde comenzó a admirar a sus primeros ídolos, como John Barrymore o Lon Chaney. Guardemos ese nombre para dentro de un rato. En 1923, Narciso y su familia decidieron probar suerte a lo largo del continente americano. A lo largo de esa gira, que duró varios años, el pequeño Narcisín comenzó a crecer. Probablemente se llenó de acné y le creció pelo donde antes no tenía pelo. Pero lo más importante de esos cambios físicos fue la transformación de su voz. Más adelante profundizaremos en eso, pero su tono vocal se convertiría en una de las características más distintivas de su carrera. Con su crecimiento quedaba claro que su etapa de niño prodigio estaba llegando a su fin. Durante ese tiempo, mientras vivía en Estados Unidos, un afortunado encuentro marcaría su carrera para siempre. El joven Narciso conoció a su ídolo de la infancia, Lon Chaney, apodado el hombre de las 1000 caras. Chaney fue un pionero del cine de terror, especialmente conocido por sus icónicas actuaciones en la era del cine mudo. Ese día algo cambió en Narciso. Ese encuentro fortuito reforzó su fascinación por lo oscuro y lo grotesco. Se maravillaba con las caracterizaciones y el maquillaje que permitían a Chaney transformarse según la trama, causando horror a los espectadores. ¿Podría ser el maquillaje la herramienta que Narciso necesitaba para desprenderse definitivamente de su imagen de niño prodigio y comenzar a ser tomado en serio? ¿Quién sabe? ¡Nunca lo sabrán! Spoiler, sí. En 1931, la familia Ibáñez Menta decide regresar a Buenos Aires. Esta etapa será la que determinará el amor mutuo entre Narciso y la Argentina, ya que permaneció trabajando en el país hasta su exilio, 32 años más tarde. Pero no nos vayamos por las ramas. Al inicio de esta etapa porteña, Narciso tuvo varias oportunidades en distintas obras, ya no como niño ni adolescente, sino como galán.
Sin embargo, este rótulo tampoco le agradaba al actor. Consideraba que no contaba con determinadas condiciones físicas, ya que según sus palabras no poseía la estatura, ni el físico, ni la cara que lo adecúen como galán. Bien. Bueno, Dolito. Sin embargo, a 2 años de su llegada al país, tuvo un gran acercamiento hacia el terror, ya que pudo protagonizar la obra Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo que llamó la atención de la prensa de la época, que resaltaba con sorpresa el maquillaje de Narciso. Y algo que voy a aclarar por las dudas, Ibáñez Menta se maquillaba solo. Hoy en día es común que una producción cuente con un equipo de especialistas en maquillaje, prótesis y efectos que trabajen sobre el cuerpo del actor, pero en ese entonces eso no existía. De hecho, ni siquiera se hablaba de películas de terror como ahora. Al año siguiente, Narciso cumplió uno de sus grandes sueños, protagonizar la obra El fantasma de la ópera. Esto fue un momento muy especial para él, ya que interpretó al mismo personaje que en el cine había inmortalizado su admirado Lon Chaney. Vale hacer un punto aparte para destacar la increíble caracterización que hizo Chaney de este personaje. Recuerdo que de niño vi una foto de él como el fantasma en un libro y lo cerré de inmediato por el susto que me dio. Me impactó tanto que corrí desesperadamente a refugiarme en los brazos de mi madre. Claro, tengan en cuenta que era solo un niñato, tendría 18 o 19 años como mucho. El humor. Un año después de la versión teatral del Fantasma de la Ópera, nació Narciso Ibáñez Serrador, fruto del matrimonio entre Narciso y su esposa Pepita Serrador. Más conocido como Chicho, en el futuro se convertiría en una figura clave y fundamental en la carrera de su padre, dejando una marca trascendental en su legado. A medida que pasaban los años, el nombre Narciso Ibáñez Menta fue pesando más que Narcisín. Las obras de teatro que él protagonizaba eran las más vistas, y de a poco fue puliendo tanto su acting como su voz y por supuesto sus maquillajes. Y algo que creo que no hice hasta este momento es ubicarlos en contexto sin pretexto. Es que en esos años que estamos repasando ahora, digamos principios de los años 40, no existía aún el medio televisivo en Argentina. Es decir, que no había teles en los hogares, no había computadoras, no había wifi, celulares, no había nada. Solamente acurrucarte tranquilo en un sillón y a lo sumo escuchar la radio junto a una luz tenue mientras cantaban los grillos de fondo. Bueno, sí, eran años aburridos. Los momentos de ocio de la gente de esa época se repartían entre la radio, el teatro y el cine. Y hablando de cine, Narciso, como era de esperar, comenzó a recibir propuestas para ingresar en el mundo cinematográfico nacional. En 1942 se estrena Una luz en la ventana, considerada por muchos como la primera película de terror argentina, teniendo al actor español como protagonista. Sí, protagonista de la primera película de ese género a nivel nacional. Digo, por si no quedaban dudas de que es el pionero indiscutido en la materia en nuestro país. ¡Oh, me vengo! El argumento de la peli se centra en un científico que sufre una enfermedad que le genera diversas deformidades en su rostro y cuerpo. ¿Teme que no seamos lo bastante hábiles, doctor? ¿Que corra peligro su vida? ¿Mi vida? ¿Qué vale mi vida? Pero no te pongas mal, porque hay una cura. ¿Cuál es? Matar a una mujer para trasplantar su glándula hipófisis, la cosa sana. Al momento de su estreno, la prensa la catalogó de grotesca, a pesar de que no contaba con escenas tan terroríficas. Recuerden ubicarse en contexto sin pretexto. Estamos hablando de hace más de 80 años, cuando Mirta tendría más o menos 15 o 16, o sea, imagínense. Sin embargo, lo que en realidad causó conmoción fue la caracterización de Narciso. Su maquillaje estaba muy bien logrado para la época, tanto que logró impactar de lleno en los espectadores. Volvamos al contexto sin pretexto. ¡Basta! 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 Bueno, perdón. Ahora todos somos machos porque estamos acostumbrados a los mejores efectos especiales que Hollywood nos brinda. Pero en esa época no era nada común ver a un actor argentino caracterizado de esa forma, ni siquiera en cine. Y por supuesto, y lo más importante, era la forma en la que Narciso se imponía actoralmente. Hasta mi madre causó horror. Mis colegas me toleran porque ven en mí un sujeto de experimento. Estoy solo. Solo entre los hombres. Su profunda voz, sus movimientos y su acting en general lograban enaltecerlo, llamando profundamente la atención de los espectadores. Si querés saber más sobre esta peli, te recomiendo que veas este video que hice hace un tiempo sobre 10 películas argentinas de terror, donde obviamente hace su aparición dicho film. Luego de Una luz en la ventana, protagonizó Historia de crímenes, largometraje policial que a pesar del éxito no convenció al mismo Ibáñez Menta, quien no tuvo luego un buen recuerdo del film. Es que en el mismo debía interpretar a un anciano, por lo cual el maquillaje volvió a tener una importancia trascendental. Puedes gritar si quieres. Nadie te oirá. Como nadie quiso oírme a mí cuando estaba como tú al borde del precipicio. Perdón. Vuelva en sí, señor. No me mates.
El conflicto se generó porque el director no le daba el tiempo necesario al actor para poder caracterizarse, burlándose de él por las horas que estaba en el camarín. Según Narciso, escuchó al director decir, bah, ni que fuera Mirta Legrand. Esto es posta, ¿eh? Entonces Narciso, que se ve que no tenía mucha paciencia, lo confrontó fuerte y luego hizo declaraciones sobre el director y la misma película a la prensa. Esto generó que la productora que financiaba el proyecto, Lumiton, generara en los contratos un párrafo donde se prohibiera que los actores hablen de las películas en el transcurso en que las hacían. Pintá como un hombre, no seas cagón. ¡Sabe! En fin, Historia de Crímenes se estrenó el 9 de noviembre de 1942, aunque teniendo un impacto bastante menor que Una luz en la ventana. Los años siguientes lo tuvieron bastante ocupado el señor Ibáñez Menta. Es que su vida se repartía entre los rodajes de las películas que filmaba y los ensayos de las obras de teatro que interpretaba. Sin embargo, al ex Narcisín le faltaba aún desembarcar en otro medio, uno nuevo pero masivo, uno que estaba necesitado de nuevo contenido, uno que le permita desparramar el terror de una manera mucho más directa. El 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión televisiva en nuestro país, dando comienzo a una nueva era de la comunicación. La Argentina formó parte de los pocos países que en ese momento contaban con ese tipo de tecnología, a los que se sumaba Estados Unidos, Francia, Cuba, Gran Bretaña, Brasil y Alemania. A menos de un mes de esta primera transmisión, comenzaron a realizarse emisiones frecuentes y hasta transmisiones de partidos de fútbol. Esto hizo que de a poco se fueran generando profesionales en el ambiente, los pioneros de la tele. Y Narciso no se quería quedar afuera de esta fiesta. A pesar de tener una formación teatral, no veía con malos ojos esta nueva forma de comunicar. Tenía confianza y buena expectativa para este nuevo medio. Para 1955, el actor ya había hecho su aparición en un ciclo de teleteatro que incluyó obras como El fantasma de Canterville. Y algo que es importante aclarar, no existía el videotape en esa época. Es decir, que no se podía grabar y editar. Lo que se transmitía era completamente en vivo. Era como ver teatro en la tele. Bueno, de ahí su nombre, teleteatro. Podíamos decir que brindaban un estilo actoral muy genuino, pero eso también tenía su costo. Es que si había un error, ya sea interpretativo o técnico, salía en cámara, en vivo para todos los espectadores que hubiera. Y sí, estamos en la era del inicio de la televisión. Narciso y su hijo Chicho, quien para esa época y a pesar de su corta edad ya era actor y guionista, creían que era hora de tomar al toro por las astas y emprender un proyecto propio, brindándole al público un contenido más jugado. En 1959, a solo 8 años de la primera emisión televisiva del país, llevaron a cabo Obras Maestras del Terror, donde adaptaban las mejores historias de Edgar Allan Poe. Se emitían los lunes a las 23:30 por Canal 7, estrenando el primer programa con la adaptación de El corazón delator, obviamente protagonizado por Narciso y su hijo Chicho. La dirección corrió a cargo de Marta Reguera, una joven directora que comenzaba así su enorme carrera. De esta forma se introdujo por primera vez el miedo en la televisión. Los diarios, con el correr de los programas, fueron dándole buenas críticas tanto a la interpretación como a la dirección del mismo. Sin embargo, Obras Maestras del Terror no estuvo exenta de polémicas. Es que varias de esas adaptaciones tuvieron escenas de carácter grotesco para la época, como cuando hicieron el caso del señor Valdemar. La escena final mostraba cómo una persona en estado catatónico se descomponía hasta dejar un cadáver putrefacto ante los miles de argentinos que miraban en sus casas con estupor. Algunos medios, como Clarín, opinaban que el contenido era muy fuerte y que al no haber más canales, porque sí, en ese momento solo existía Canal 7, no se contaba con la opción de buscar otros contenidos menos fuertes. Bueno, sepan entender que eran otras épocas. Es raro incluso saber que Clarín se quejaba por la falta de medios. Irónico. En fin, es una lástima, pero como les dije, no existía el videotape. Es por eso que casi no hay material para mostrarles de esa época. En realidad, hay poco material de Narciso en general, aunque eso ya tiene que ver con otras cuestiones. Ya vamos a verlo más adelante. El éxito de estas adaptaciones generó que se piense en realizar una película. Me rompe la cabeza que sea Enrique Carreras quien tomó la posta de este proyecto. Si no lo conoces, es el director de grandes hitos de la historia del cine argentino, como Rambito y Rambón, Mingo y Aníbal contra los fantasmas y El profesor Punk. Ojo, no estoy queriendo faltarle el respeto al gran Enrique, pero me llama la atención puesto que la película que logró realizar con Narciso marca un gran contraste con el resto de su filmografía. En fin, la peli que hicieron adaptaba también obras de Poe, El caso del señor Valdemar, El tonel de Amontillado y El corazón delator. Enrique Carreras dirigió 97 películas en total, y creo que todos vamos a coincidir en que Obras Maestras del Terror fue la mejor de todo el repertorio. Tú eres todo para mí. Luz para mis ojos. Y aquí la tiene. Aquí está su luz. Cuando quiera, puede alumbrarse con ella.
Circulaba un rumor que indicaba que los directores de ese largometraje en realidad fueron Narciso y su hijo Chicho, pero Ibáñez Menta desmintió esos rumores, dándole a Enrique Carreras el reconocimiento que merecía por el resultado de dicho film. Además se ha dicho que yo también dirigí, no. Lo que pasa con Enrique, que hemos sido muy amigos, yo la acababa de hacer en televisión el año anterior. Entonces yo le decía, pues mira, estas escenas, le explicaba cómo había sido. Él había visto, pero no se acordaba. Y entonces le indicaba lo que yo había hecho. Lo curioso es que 2 años después se estrenaba una película bastante similar llamada Tales of Terror, es decir, Cuentos de Terror. La misma, dirigida por el gran Roger Corman, adaptaba también 3 relatos de Edgar Allan Poe, entre los que convenientemente estaban El tonel de Amontillado y El caso del señor Valdemar. Quedan ustedes decidir si fue casualidad o si fue un mero robo. Yo por lo pronto me inclino por el robo, aunque se perdona, pues que te afane Roger Corman y por consiguiente el mismísimo Vincent Price le daría orgullo a cualquiera. No sé, ¿cómo se lo tomarían ustedes? Déjenme en los comentarios si creen que fue un afano. A principios de los años 60 se daba un hecho importantísimo para la historia de la televisión. Se inauguraban 2 canales nuevos que le competirían a Canal 7, Canal 9 y Canal 13. De esta forma se multiplicaron los seguidores de la televisión, que poco a poco iba tomando más notoriedad a lo largo de todo el país. Ya estaba claro que la televisión no era como se creía una moda pasajera, y tener una buena tele con manejo de contraste, antena y manija era lo más parecido a tener una computadora gamer. De a poco los hogares se fueron llenando de estas cajas que brindaban entretenimiento diario para dar lugar a los zappings más rápidos de la historia. La primera horas con... Narciso, adelantado a su época como de costumbre, opinaba que era necesario que aparezcan otros canales, ya que la competencia iba a exigir más calidad en el contenido, y no se equivocaba. El actor decidió pasarse de Canal 7 a Canal 9, llevando al mismo una nueva temporada de obras maestras del terror. Estas nuevas emisiones tuvieron niveles de audiencia realmente masivos, ya que como mencioné antes, los televisores yacían cada vez en más y más hogares. Además, fue la primera vez que se utilizó la nueva tecnología del videotape. Esto significaba que ya no se filmaba y transmitía en vivo, sino que se podía grabar y editar. Aunque los tiempos de producción se alargaban y los costos aumentaban, el resultado era infinitamente superior al del clásico teleteatro. La calidad de las emisiones subió a otro nivel, acercándose mucho más a lo que hoy entendemos como series modernas. El 2 de julio de 1960, dentro del marco de obras maestras del terror, se estrenó la miniserie El fantasma de la ópera, dirigida por Marta Reguera y adaptada por Chicho Ibáñez Serrador. Este estreno marcó un hito en la historia de la televisión argentina. La calidad artística alcanzó nuevas alturas gracias al uso del videotape, distinguiéndose claramente de los trabajos televisivos anteriores. Rodar esta miniserie era una auténtica odisea para los realizadores acostumbrados al teleteatro. Las jornadas de grabación se alargaban a veces hasta días completos, un cambio monumental respecto a las prácticas previas. Yo quisiera estar muerto. Pero el esfuerzo valió la pena y la audiencia cautivada esperaba con ansias cada capítulo para descubrir la verdadera cara del temible fantasma. Un compositor que, oculto entre las sombras de la ópera de París, escondía su rostro deformado bajo una máscara. Este rostro se convirtió en el centro de debates en los medios, oficinas y colegios. La puesta en escena y la producción eran impresionantes para la época, con recreaciones de París que sorprendían por su precisión. Pero sin dudas, el verdadero impacto vino de la actuación de Narciso. Aunque su rostro aún no se mostraba, su tono evocaba un miedo que paralizaba. Se dice que las fiestas se detenían para ver la televisión y que cines y restaurantes notaban una caída en el consumo durante las emisiones de la miniserie. Finalmente, en el 7º capítulo, el público pudo ver el rostro espantoso del fantasma, causando un impacto profundo en la época. El maquillaje le demandó casi 8 horas de meticuloso trabajo, logrando lo que él buscaba: terror, sorpresa y repulsión. La entrega y habilidad del equipo técnico, junto con la actuación magistral de Narciso, elevaron esta producción a un nivel legendario. A pesar del éxito arrollador tanto en crítica como en audiencia, el programa enfrentó unas pérdidas económicas sorprendentes para el canal. El alto costo de producción fue un factor, pero el verdadero problema era otro. ¿Querés saber cuál fue ese problema? Prepárate para una sorpresa. Resulta que una persona no muy avispada borró accidentalmente el tape del último capítulo. Sí, en aquella época el material para grabar era carísimo y escaso, por lo que las cintas se reciclaban constantemente, pero esa cinta no debía borrarse bajo ningún concepto. Cuando Narciso se enteró, casi colapsa. Tenía un acuerdo con el canal para vender el ciclo a otros países, y una parte significativa de esas ganancias le correspondía. El canal sugirió rehacer el capítulo, pero Narciso, comprensiblemente alterado, lo descartó. Los decorados ya se habían destruido y no había fondos para recrearlos. Esto es terrible, ¿no? Bueno,
Se pone peor. 20 días después apareció el capítulo final. Resulta que no se había borrado después de todo. Buenísimo, ¿no? Bueno, no, porque días atrás el canal había ordenado borrar el resto de la serie, porque pensaban que no tenía sentido una serie sin final. En fin, básicamente la impericia y quizás un poco de mala leche hicieron que perdamos para siempre ese material, importantísimo para la historia de la televisión y para el legado de Narciso. Con el tiempo circularon rumores de una adaptación cinematográfica del Fantasma de la Ópera. Se decía que Enrique Carreras, tras su éxito con obras maestras del terror, repetiría como director y que el proyecto se llevaría a cabo en Francia, utilizando los auténticos escenarios de la historia. Lamentablemente solo podemos imaginar cómo habría sido ese film, que sin duda habría sido un gran éxito. Puedo añadir una curiosidad. En 1995, Telefe intentó realizar una especie de remake del Fantasma de la Ópera, una superproducción que protagonizarían Arturo Puig y Cecilia Dopazo. Llega el Fantasma de la Ópera, una historia de amor y misterio con la pareja del 95. Se sabía que Narciso tendría una participación especial en el ciclo. Lamentablemente, a pesar de haberlo anunciado con bombos y platillos, se decidió cajonear el proyecto por sus elevadísimos costos de producción. Pero bueno, volvamos a 1960. La relación entre los televidentes argentinos y el actor español era de amor mutuo. El nombre de Narciso Ibáñez Menta se había convertido en sinónimo de terror inolvidable, y su voz resonaba en los silencios nocturnos, causando que los niños temieran apagar la luz al final de cada episodio. En 1962, Narciso decide volver a Canal 7 para reanudar el ciclo de obras maestras del terror. En el mismo se realizó una serie que marcaría a fuego a muchísimos argentinos de la época, El Muñeco Maldito. Esta adaptación fue dirigida por la ya experimentada Marta Reguera y escrita por Jacobo Langsner, que si te suena es porque es el autor de la obra Esperando la carroza. Narciso protagonizaba esta serie por partida doble. Es que interpretaba a dos personajes, un hombre con deformaciones físicas, llamado Benito Masón, y a Gabriel, un muñeco con fisionomía y apariencia humana. El personaje de Masón le daba a la serie su costado dramático, puesto que sufría su fealdad y estaba enamorado de una bella mujer, que claramente no le correspondía, y para colmo se ve implicado en la desaparición de unas niñas, con lo cual es condenado a la guillotina. Pobre Masón. Yo no puedo creer esto. Ahí empezó. Luego de ser decapitado, su cabeza termina dentro del cuerpo de Gabriel, convertido en una especie de robot con conciencia creciente, quien emprenderá una desenfrenada búsqueda de justicia para esclarecer su caso y hallar a los verdaderos culpables. Spoiler alert, los asesinos de las niñas eran miembros de una secta de bebedores de sangre, una sacerdotisa y un vampiro. Sí, un robot con el cerebro de un buen tipo peleando contra una secta de vampiros. Bueno, no sé ustedes, pero yo compro. Y el público de esa época también. Créanme. Rápidamente el programa ganó muchísimos seguidores que discutían y analizaban capítulo a capítulo de esta serie que no dejaba de sorprender con los giros de su trama. Pero fuera de la pantalla, la realidad también era aterradora. Ese mismo año un golpe de estado sacude a la Argentina derrocando a Frondizi. Narciso, bajo presión del nuevo gobierno, sufre ataques y amenazas hasta el punto de tener que llevar un revólver en la guantera. En medio de este caos, las latas con los episodios del Muñeco Maldito desaparecen para siempre, dejando solo fotos y recuerdos en la memoria de quienes vivieron su impacto. Una vez más, el olvido acecha a Narciso. A pesar de la desilusión, el actor continuó en Canal 7 con Mañana puede ser verdad, un ciclo de ciencia ficción innovador que, como su predecesor, fue cancelado por las autoridades del canal. Se cree a pedido del nuevo gobierno. Narciso, que había invertido todo en la producción, quedó en la ruina, habiendo pagado a su equipo de su propio bolsillo mientras el canal le daba la espalda. Desilusionado y furioso, decide empacar y regresar a España, listo para empezar de nuevo. ¿Y sabés quién más está desilusionado? Yo, porque no me seguís en Instagram, @CapitánMilanesaOK. Estaría bueno que me sigas, porque ahí podemos tener un trato un poco más cercano. Además, desde esa red social puedo sortear algunas cosillas. Algo de Narciso quizás, no sé, me tenés que seguir, @CapitánMilanesaOK. Sigamos. Cuando Narciso llegó a España, se enfrentó a un escenario televisivo muy distinto al que conocía. Atrapada en el aislamiento del franquismo, España había quedado rezagada en el desarrollo de su televisión, tanto en lo técnico como en lo creativo. Mientras su hijo Chicho Ibáñez Serrador aplicaba todo lo aprendido en Argentina para revolucionar el medio con nuevas técnicas y conceptos, Narciso, a pesar de ser una leyenda en Argentina, era un desconocido en Europa. Sin embargo, el espíritu indomable del actor no tardó en abrirse camino. Comenzó desde abajo, pero con cada
nuevo proyecto fue conquistando al público español, demostrando que su talento no conocía fronteras. Es en este periodo de tiempo, específicamente en 1966, en que nace uno de los programas más épicos de ese país, Historias para no dormir, creación de Chicho Ibáñez Serrador. El programa trataba sobre historias de misterio, fantasía y horror, pero con una calidad que rozaba lo cinematográfico. Cabe destacar que Serrador emulaba a Hitchcock antes de cada capítulo, generando algún chiste o gag que contrastaba con lo que vendría a continuación. Personalmente considero que los mejores episodios siempre serán los protagonizados por Narciso. Si tengo que ser más específico, te recomendaría que mires El Pacto, una adaptación del caso del señor Valdemar, y El Asfalto, donde Narciso interpreta a un hombre que queda atascado inexplicablemente en alquitrán y comienza a hundirse en él, ante las reacciones despreocupadas de la gente que pasa a su lado. Con cada actuación, Narciso reafirmó su lugar como maestro del horror, conquistando finalmente a España como ya lo había hecho antes en Argentina. Sí. ¿Han visto cómo sus labios se movieron? He logrado prolongar su vida durante 4 meses. Prolongar su vida. Se han convencido ahora. Y tras años de éxito en tierras europeas, decidió regresar a su país natal en 1969, retomando su reinado como el indiscutible artesano del miedo. Con casi 60 años y una carrera legendaria a sus espaldas, Narciso Ibáñez Menta regresó a los estudios de Canal 9 en Argentina. El canal no escatimó en gastos para traer de vuelta al maestro del terror. ¿Cómo se llamó esa producción? Llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte. Otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Alejandro Romay, nuevo director de Canal 9, entendió que la clave del éxito residía en comprender qué quería el público. Tras una investigación meticulosa, su departamento de marketing descubrió que la audiencia anhelaba revivir el terror que Narciso había desatado con El fantasma de la ópera. Así nació El hombre que volvió de la muerte, una serie que, emitida los jueves de 22 a 23 horas, capturó a toda la Argentina con la combinación única de ciencia ficción y horror. Narciso encarnó al desafortunado Elmer Van Hess, un hombre injustamente condenado a muerte por un crimen que no cometió. Pero la verdadera pesadilla comenzó después de su ejecución, cuando su cuerpo fue adquirido por un científico que lo resucitó mediante un experimento macabro, reemplazando sus órganos con vísceras artificiales. Resucitado y lleno de un incontrolable deseo de venganza, Van Hess emprendió una implacable caza contra todos aquellos que lo condenaron. La escena de la operación en la serie fue tan impactante que dejó a los espectadores de la época en estado de shock. Se veía con una claridad perturbadora cómo el cuerpo de Van Hess era sometido a una operación brutal. La prensa, atónita, protestó por la crudeza de las imágenes, y pronto surgió un rumor escalofriante. El cadáver usado en la escena era real. Sí. Según la versión más clara, la grabación tuvo lugar en la morgue de Buenos Aires, utilizando un cuerpo abandonado por años en las heladeras sin ningún reclamo familiar. En principio prescribió. Claro, la causa prescribió. Aunque Narciso y las autoridades de Canal 9 negaron repetidamente esa versión, Diana Álvarez, productora del ciclo, afirmó que el cadáver era real y que estuvo más de 4 días descompuesta por haber presenciado la escena. Incluso si los permisos necesarios fueron obtenidos, una cosa quedó clara. Narciso estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para alcanzar la intensidad y autenticidad que consideraba esenciales para su arte. Como diría el piberío, no le cabía una. Qué hermoso y repugnante animalito. ¿No le gustan los gatos, Monsieur de Val? ¿Mucho? Muertos. Aguante Rosario. Esta forma de trabajar tan obsesiva, obstinada y autoritaria a veces generaba cortocircuitos con el resto del equipo. En uno de los capítulos, Van Hess se hacía pasar por Jesucristo en la cruz para asustar a una de sus víctimas. Como el papel requería que Narciso se subiera a una enorme cruz a gran altura, necesitaba ayuda de varios asistentes para subir y bajar. Se cuenta que, cansado de las exigencias del actor español, el director de la serie decidió jugarle una broma. Tras terminar la escena, ordenó que dejaran a Narciso solo arriba en la cruz, mientras él y el resto del equipo se iban a un bar cercano a tomar unos drinks. Un par de horas después, Romay se enteró de la broma y corrió a descolgar a Narciso. Entre risas nerviosas, el zar le dio un abrazo pidiéndole disculpas por el chascarrillo de los muchachos. La leyenda dice que Narciso simplemente lo miró con desprecio y que nunca más volvió a hablar del tema. ¿Qué te pasó? Alejandro Romay.
Eras alguien en quien podía confiar. El hombre que volvió de la muerte se consagró como el éxito televisivo más grande del año, logrando paralizar una vez más al público argentino. Tuvo una audiencia promedio de 34 puntos de rating, un testimonio del fervor del público por Narciso y la intrincada trama del programa, que mezclaba un poco los argumentos del Fantasma de la Ópera y el Conde de Montecristo. Hubo capítulos que llegaron a tener el rating de una final de un mundial de fútbol, literalmente el país se detenía para ver a la serie. Su impacto no se limitó a las fronteras argentinas, sino que también resonó en Perú, Venezuela y en Puerto Rico. Sin embargo, el destino nos volvió a jugar una mala pasada. La tragedia de la pérdida se profundiza al considerar que solo quedaron fragmentos esparcidos de este programa monumental. Sí, otra vez un poco de impericia y un poco de irresponsabilidad hicieron que este material se pierda también, amenazando con borrar de la memoria colectiva uno de los pilares más importantes de la televisión argentina. Pero no vamos a dejar que eso pase. De hecho, El hombre que volvió de la muerte tuvo en 2007 una remake en Canal 13, con Diego Peretti con el protagónico. Pero esto solo lo voy a mencionar ya que fue una adaptación que no supo estar a la altura. Un tiempo después, nuestro país se veía obnubilado por el estreno del Bebé de Rosmarie, película de terror icónica de los Estados Unidos que narra cómo una mujer da luz al diablo. Romay, dándose cuenta de que esta película había atrapado al público argentino, le propuso a Narciso generar una nueva serie con un argumento similar. Un pacto con los brujos fue el nombre de ese ciclo. En el mismo, Narciso asumió el papel de un brujo que ofrece cumplir los deseos de la gente a cambio de un siniestro contrato firmado con sangre. Aunque esta serie también fue un éxito, no alcanzó la magnitud de la repercusión del hombre que volvió de la muerte. Parte de la razón puede ser que en lugar de protagonizar, Narciso interpretó al villano y en muchos episodios ni siquiera aparecía. El último trabajo de Narciso en el 69 fue una miniserie tan peculiar como intrigante, llamada Sátiro. ¡Sátiro! En esta historia, Narciso encarna a un actor consagrado que se ve envuelto repetidamente en desapariciones misteriosas y asesinatos, convirtiéndose en el principal sospechoso a pesar de que es inocente. Pero lo que realmente subía la apuesta era la acusación de ser un degenerado sexual, un giro que añadía una incomodidad palpable a la trama. Imagina la reacción del público de hace más de 50 años. A pesar de la controversia, Sátiro tuvo un éxito considerable, revelando a un Narciso un poco más tirado para el drama. Fue una muestra de su versatilidad y de su capacidad para incomodar y cautivar al mismo tiempo. Al año siguiente, en 1970, Narciso protagonizó El Robot, un ciclo fantástico de ciencia ficción que capturaba la fascinación por la tecnología de la época, en pleno auge post-alunizaje. En la serie, Narciso interpreta al profesor Eric Strasberg, un científico fugitivo que crea un robot superinteligente pero peligrosamente incontrolable. Sin embargo, esta vez la serie fue un fracaso. Narciso, siempre crítico de sus trabajos, consideró años después que el producto no es que fuera malo, era horrendo. A los anunciantes tampoco les gustó mucho e intentaron modificarla, pero nunca pudieron enderezar el barco. Bueno, Maradona y Messi también tuvieron malos partidos. Como dato de color, puedo sumar que la actriz que personificaba a la esposa del profesor era nada más y nada menos que Legrand, Silvia, la hermana de Mirta. ¡Ay, estoy viendo doble! ¡4! Mirtas. Luego del fallido ciclo del Robot, Narciso se preparó para interpretar a un monstruo mucho más peligroso que todos los mencionados anteriormente. Es que para la serie El monstruo no ha muerto, personificó al mismísimo Franco Milazzo. No, mentira, a Adolf Hitler, quien en esta trama había sobrevivido a la caída del Tercer Reich y permanecía vivo, oculto en un país de Sudamérica donde manejaba desde las sombras los destinos de una peligrosa organización política. Esta producción fue una de las más ambiciosas del año, con un despliegue escenográfico impresionante, una dirección meticulosa y un elenco de más de 100 actores. Narciso usaba zapatos especiales para lograr la estatura exacta de su temible personaje, y en cuanto al maquillaje, se pasaba 6 horas o más para lograr la caracterización idónea. Retocaba las orejas, deformaba sus arcos superciliares y hasta los párpados. Curiosamente, su interpretación de Hitler es una de las más olvidadas por el público argentino. Meses más tarde, Narciso le pondría carne y hueso al mismísimo Conde Drácula. Sí, al mismo. La trama sigue a una pareja de actores que mientras representan satíricamente una obra sobre vampiros en Europa, descubren que el teatro donde actúan está construido, por supuesto, sobre las ruinas del castillo de Drácula. Este ciclo fue bien recibido por el público, que parecía sentirse un poco más cómodo con este tipo de tramas más bien, digamos, fantásticas. Narciso entregó una actuación memorable y quienes la recuerdan aún pueden dar testimonio del terror que supo infundir. Su interpretación del vampiro más famoso del mundo no tenía nada que envidiarle a la icónica versión de
Christopher Lee en las películas de la Hammer. Para 1974, Canal 11 lo convocó a él y a su hijo Chicho para crear un nuevo programa dedicado al horror. El ciclo, titulado Chicho Serrador presenta a Narciso Ibáñez Menta, consistió en unitarios escritos por Serrador, destacándose entre ellos Los Bulbos, una historia apasionante emitida en dos partes. En Los Bulbos, Narciso interpreta a un simpático vendedor que entretiene a los niños del pueblo con trucos de magia. Sin embargo, estos niños comienzan a desaparecer para luego volver con comportamientos extraños. Un médico, interpretado por Víctor Laplace, descubre que los niños regresan como con una especie de cicatriz en el pecho, y al examinar a uno de ellos con rayos X, le encuentra una especie de tumor en el corazón lleno de gusanos de otro planeta. Mientras tanto, extraños movimientos se observan en los cielos. Esta fascinante historia de ciencia ficción, que claramente se inspiró en películas como Los Usurpadores de Cuerpos, mantuvo a los espectadores en vilo, quienes valoraron la calidad cinematográfica única que ambos Narcisos podían ofrecer. Y permítanme decirles algo más: qué hermosa mujer Virginia Lago. Si fuera 100 años más joven y yo 100 años mayor. El ciclo, realizado por Narciso y su hijo, fue un proyecto adelantado a su tiempo y marcó la última vez que los veríamos trabajar juntos en nuestro país. Aunque quizá los espectadores en España no estén de acuerdo, los episodios de esta serie superan en calidad los de su contraparte Historias para no dormir, pese a contar con menos recursos técnicos y haber sido realizados en tiempo récord. Poco después, Narciso asumió un papel en Los muchachos de antes no usaban arsénico, una película de humor negro dirigida por José Martínez Suárez, hermano de Mirta Legrand. La trama sigue a una mujer que quiere vender la propiedad donde vive y deshacerse de los 3 hombres que la acompañan, su marido, su administrador y su médico, interpretado por Narciso. A su vez, los 3 complotan para eliminarla a ella y quedarse con la propiedad. En 2019, Juan José Campanella dirigió una especie de adaptación de este film titulado El cuento de las comadrejas. Por un tiempo, Narciso decidió retornar a España, aunque él mismo sabía que no iba a ser para siempre. A fines de 1979, los diarios anunciaban el retorno de Ibáñez Menta, esta vez como artista exclusivo de Canal 13. Allí protagonizó un unitario titulado Mañana puedo morir, en el que a sus 67 años interpretaba a un hombre de negocios con una enfermedad incurable, sabiendo que podría morir en cualquier momento. Decidido a aprovechar el poco tiempo que le queda, se embarca en una misión altruista, usar sus recursos para ayudar a los más necesitados de la ciudad. ¿Y cómo lo hace? Con una supercomputadora, por supuesto. Aunque la premisa era interesante, el resultado quedó a medias. El guión era flojo y la producción, en lugar de atrapar a la audiencia, generaba risas involuntarias. Por ejemplo, la computadora con la que el personaje interactúa, aún para su época, era un poco trucha. ¿Qué les voy a decir? Hacían ya casi 3 años que se había estrenado Star Wars Una Nueva Esperanza y la consola en la que viciaba el personaje de Narciso, y bueno, se veía anticuada y bastante fuera de lugar. ¿Algo bueno de este ciclo? Bueno, sí, su protagonista, que nuevamente, prescindiendo de maquillaje, realizaba una interpretación convincente como el empresario al borde de la muerte. La pobre recepción del público generó que el canal lo levantara del aire. Ibáñez Menta, sin ningún tipo de filtro, declaró que fue uno de sus mayores traspiés en su carrera. Creía firmemente en la calidad de la idea, pero lamentaba que la adaptación se viera arruinada al forzar elementos de ciencia ficción, como la introducción de la computadora, que no encajaban con el estilo y la estética del proyecto inicial. Con el contrato aún vigente en Canal 13, Narciso aceptó el desafío de ser el presentador de una serie que se transmitía en esa época, Viaje a lo Inesperado, al mejor estilo Virginia Lago. Además de ser anfitrión de películas, el canal había arreglado con Ibáñez Menta realizar un especial de terror a emitirse dentro del mismo ciclo. Hay que matar a Drácula fue un episodio de 2 horas de duración, en donde el actor español, en vez de ponerse la capa del vampiro, se dedica a cazarlo, al interpretar al profesor Van Helsing. El hecho de haber elegido a Drácula para generar este especial no fue casual. Ese año también se estrenó la miniserie La Hora del Vampiro, adaptación de un libro de Stephen King que también te recomiendo. Hay que matar a Drácula fue un producto más que aceptable, pero que no cumplió con las expectativas que el canal quería generar. Para Narciso fue como un golpe a su autoestima. Parecía que la luz que tanto lo había iluminado comenzaba a menguar. Quizás el terror tanto en la televisión como en el cine empezaba a tomar nuevos rumbos que parecían prescindir de su magia. Al año siguiente protagonizó un comercial que se volvió icónico para la marca Spar, en la que vendía el producto con su característica voz. Y adiós, fantasmas. Y cuando parecía que quizás su luz comenzaba a apagarse, un nuevo proyecto comenzó a gestarse, un ciclo que con tentáculos amenazaba con atrapar a todo aquel que se atreviera a verlo. Narciso Ibáñez Menta en... El
Pulpo Negro. Una historia de suspenso y terror. A comienzos de 1985, los diarios anunciaban con entusiasmo el regreso de Ibáñez Menta a la televisión, esta vez en pleno color. Los espectadores, ansiosos por verlo en esta nueva era, sabían que la transición del blanco y negro a color añadiría un sabor especial a su esperado retorno. Una vez más, el legendario actor volvía a Canal 9 luego de 15 años, gracias a la gestión de Alejandro Romay. El Pulpo Negro fue el nombre de esta miniserie de 13 capítulos que inició en mayo de 1985. Se trató de un ciclo policial con algunos toques de suspenso y la presencia de Ibáñez Menta, que se mostraba impecable como siempre. Buenas noches, señores. Sean bienvenidos a mi casa. Gracias a todos por haber aceptado mi invitación. Héctor de Rodas, interpretado por Narciso, es un autor de novelas policiales obsesionado con la perfección del crimen. Ávido de venganza, reúne los oscuros secretos de 4 personas que a simple vista parecen intachables. Los invita a su casa con una propuesta escalofriante. Cada uno deberá matar a un desconocido sin razón aparente, pero no todo acaba ahí. Después de cada crimen, los asesinos deben dejar una única y perturbadora huella, un pequeño pulpo negro de goma, el único rastro del crimen perfecto. El programa tuvo una buena recepción de audiencia, logrando superar los 20 puntos de rating. Yo no he matado a esas 4 personas. ¿Satisfecha su curiosidad? Tu partitura me pareció una cagada. El Pulpo Negro solo estuvo al aire 2 meses, pero le alcanzó para convertirse en una pieza de culto. Curiosamente, en las jugueterías comenzaron a vender pulpitos de juguete, productos que al día de hoy se pueden conseguir en Mercado Libre. Afortunadamente, el Pulpo Negro fue remasterizada digitalmente y se puede disfrutar en YouTube. Narciso Ibáñez Menta regresó a Argentina en numerosas ocasiones, pero siempre como visitante. Sin embargo, a pesar de la distancia, se sintió más argentino que el mate. En el teatro, el cine, la televisión e incluso en el ámbito personal, todo lo que alcanzó en su vida tuvo raíces en este suelo. Sus matrimonios, la pérdida de sus padres, sus primeros triunfos y sus primeros fracasos, esos momentos cruciales que definen a cualquier ser humano, ocurrieron en Argentina. Narciso fue un ejemplo de trabajo incansable, tenacidad y un profundo sentido de responsabilidad hacia su público. Incluso cuando sabía que lo que hacía no alcanzaba el éxito deseado, nunca dejó de entregar el 100% de su talento. Mantuvo la misma disciplina que su padre le enseñó en su niñez, hasta el último día de su carrera. Su presencia imponente no solo se reflejaba en la pantalla y en las tablas, sino también en la cultura popular de un país que, a pesar de estar acostumbrado a las adversidades, siempre se asombraba con cada nueva creación del maestro. Se dice que en sus últimos años, para mantenerse activo, se dedicaba cada noche a transformarse con un maquillaje diferente, creando personajes extravagantes en su propio camarín en Madrid. Narciso Ibáñez Menta partió de este mundo el 15 de mayo de 2004 en España, pero su luz sigue iluminando la oscuridad. Es nuestra responsabilidad buscar su legado, ver sus obras y hablar de él. La indiferencia no debe sumarse a los intentos que hubo constantemente para borrar su memoria. El hombre que frenó al país con sus creaciones merece ser recordado y celebrado. Merece ser visto con la misma admiración con la que generaciones anteriores lo temieron y disfrutaron. Aunque su presencia física ya no está entre nosotros, su legado continúa ardiendo con la intensidad de un incendio, que en su momento desató una conflagración de terror, pasión y maestría. Es nuestro sagrado deber avivar esa llama eterna y mantener viva la memoria de quien transformó el arte en una experiencia inolvidable. Si querés saber más sobre la vida y obra de este increíble actor, te recomiendo una vez más que leas El artesano del miedo de Leandro D'Ambrosio y Gillespie. También puedes buscar la película Nadie inquietó más de Gustavo Leonel Mendoza, gran conocedor del legado de Narciso. Si te gustan las milanesas con puré y te gustó este video, te pido encarecidamente que le pongas like, que lo compartas y que te suscribas. No te das una idea de lo mucho que me puede ayudar eso. Y te recomiendo también que me sigas en Instagram, donde vamos a poder tener un trato un poco más personal y vas a poder participar de algunos sorteos relacionados a la cultura popular argentina. Sin más que decirles, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa. ¿No le gustan los gatos, Monsieur de Val? Mucho muertos.